la introducción teórica del tema 7. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Buen día, doctora. Sí. Gracias por responder, chicos. Buenos días. Entonces, estamos empezando un nuevo módulo en prácticas que, bueno, en teoría ya estamos terminando el tema de lípidos. En esta ocasión, en el tema 7, vamos a ver exclusivamente a los lípidos simples. No podemos ver otros lípidos, digamos, a nivel celular. Digamos, podríamos ver entre los lípidos compuestos tal vez el colesterol, pero ese es un tema de práctica de bioquímica 2. Y pues ahora lo que vamos a ver es a los lípidos simples. Y vamos a ver la determinación del índice de acidez y grado de acidez. ¿Qué importancia tiene estos índices en la determinación en laboratorio o al estudiar los lípidos simples? Directo. Al finalizar la práctica, entonces ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar algunas propiedades de los lípidos en función de la estructura química, aplicando lo que hemos visto en teoría. Tiene que poder determinar el índice de acidez y grado de acidez de las grasas neutras. Tiene que poder establecer la diferencia entre índice de acidez y grado de acidez. A su vez, tienen que ser capacitados para explicar los cálculos correspondientes a la determinación de estos parámetros, índice de acidez y grado de acidez. Tiene que poder aplicar en los cálculos el factor de corrección para calcular con exactitud el índice de acidez y el grado de acidez. Y como siempre ponemos al final, tienen que estar capacitados para explicar la importancia de la determinación de estos parámetros. Siempre vemos al final de cada objetivo, colocamos, ¿verdad?, la importancia, qué aplicación práctica tiene. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer cálculos, chicos, que va a ser la parte importante, no importante, todo es importante, pero vamos a repasar algunos conceptos y cálculos que ustedes han aprendido en química analítica. Cuando leo los objetivos, chicos, un consejo, es importante que los objetivos es lo que deben ser, o sea, tendrían que ser capaces de ya haber aprendido una vez que se termine la práctica, pero también están relacionados con las preguntas. Siempre en la evaluación, no solo esto quiero decir, ¿no? Pero estaría relacionado con el grado digamos, de aprendizaje que han tenido respecto al tema. Entonces, los objetivos no lo pasen muy de largo. Introducción teórica, siempre hacemos la introducción teórica, ya sabemos, ¿verdad?, que los lípidos son biomoléculas, cuya característica, digamos, particular en todos los lípidos es la apolaridad. Esta polaridad es parte o base también de su función biológica. Esa polaridad, ¿por qué se debe? Se debe a la presencia, sobre todo, de ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos de cadenas largas que están unidas a alcoholes como el glicerol u otros alcoholes como esfingomielina, siempre ponen enlaces éster. Entonces, todos los lípidos, siempre en su estructura, predomina la función éster. La función éster nos indica a su vez que hay insolubilidad en agua, nos indica que la principal reacción es la hidrólisis, ¿verdad? Para eso esta información es muy útil. Hemos visto en teoría, ¿verdad?, que los lípidos incluyen un gran número de sustancias. Hemos visto que se clasifican en 3 grandes grupos, hay una variedad estructural, sin embargo, tienen algo en común, es que son insolubles en agua, pero pueden ser emulsionables en agua. Cuando digo emulsionables, estoy diciendo, saqué una flechita ahí, aquí, que se forman gotículas tipo micelas. En las emulsiones se forman micelas, que hemos visto en teoría. Son pequeñas gotículas que, digamos, aparentemente estaría mostrando cierta solubilidad, aunque no es total, ¿verdad? Es nada más una emulsión. Si bien son insolubles, pero emulsionables en agua, sí pueden ser solubles en solventes orgánicos. Quiero decir, solventes de baja polaridad. Escriban ahí, baja polaridad. Como por ejemplo el éter, acetona, cloroformo, que ustedes saben que por qué son poco polares en función de su estructura química. Recuerda, hemos visto esta tablita. Cuando
pongo en la introducción teórica y ciertas diapositivas de teorías que tienen que estudiar también eso para un examen, chicos. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, compuestos y derivados. Todos se caracterizan, por lo menos hasta lípidos compuestos, por tener un alcohol y todos tienen en común los ácidos grasos unidos a esos alcoholes. Una excepción a esto son los esteroides que tienen estructuras más complejas derivados del ciclopentano perirofenantreno o de las prostaglandinas. En esta ocasión vamos a estudiar solo a los acilgliceroles. Los acilgliceroles, recuerda, están formados, son los más simples, entre los simples, los más simples, formados por glicerol y ácidos grasos. O lo mismo que decir que por hidrólisis forman glicerol y ácidos grasos. Si recordamos las estructuras, tendríamos al glicerol que reacciona con ácidos grasos. Al tener 3 grupos oxidrilo, pues estos 3 grupos, cada uno de estos grupos es susceptible de ser esterificado con ácidos grasos. Fíjense en mi cursor, los pares de electrones sin compartir del oxidrilo, fíjense en mi cursor, ustedes hagan una flechita, pueden hacer un ataque nucleofílico al carbono carbonílico. Si solo un ácido graso se une a un oxidrilo, pues nos dan los monoacilgliceroles. Cuando 2 ácidos grasos esterifican a 2 oxidrilos, pues nos van a dar los diacilgliceroles, y cuando los 3 oxidrilos son esterificados con ácidos grasos, pues tendremos los triacilgliceroles. Todos estos círculos que estoy colocando acá, pues son los grupos acilo. Es importante que ustedes reconozcan grupos acilo, que son derivados de los ácidos carboxílicos, ¿no? De los ácidos grasos en este caso. Porque, recuerdan, entre las principales reacciones en bioquímica, no son las únicas, entre las principales tenemos la oxidorreducción, luego la hidrólisis y luego la acilación, donde participan grupos acilo. Entonces, un triacilglicerol es un portador de 3 grupos acilo. Por eso es una de las principales fuentes de energía. Recuerdan, se encuentran sobre todo en nuestro organismo, un organismo de los animales, en el tejido adiposo. Pero fuera de nuestro organismo, fuera del organismo de los animales, encontramos triacilgliceroles en todos los, pongan ahí, presentes. A ver, en los animales, ¿dónde está presente? En tejido adiposo. En los alimentos encontramos triglicéridos, ¿dónde? En los aceites, grasas, mantequillas, etc. ¿Cuáles son las reacciones químicas de los acilgliceroles? Si su función es éster, ¿verdad? Hemos dicho que es éster, pues la hidrólisis es una de las principales reacciones. Cuando se hidroliza, hemos dicho que forma ácidos grasos y glicerol libre. Esa hidrólisis se puede llevar a cabo en las células vivas mediante enzimas llamadas lipasas. In vitro, ustedes han debido ver en química orgánica la hidrólisis alcalina, que se denomina saponificación. Bueno, pues a nosotros nos interesa estas hidrólisis que se llevan a cabo mediante lipasas. En función de que, en el sentido de que la principal función química es el grupo éster, pues existen varios procedimientos que nos van a permitir caracterizar a las grasas. Algunos de esos procedimientos están el punto de fusión y la solubilidad en diferentes solventes. Esto es más, digamos, desde un punto de vista químico netamente. Desde el punto de vista más bioquímico, algunas propiedades químicas que son importantes son la determinación del índice de acidez, el grado de acidez y el índice de yodo. En esta ocasión vamos a ver los 2 primeros, índice de acidez y grado de acidez. El índice de yodo posiblemente van a ver en farmacognosia, que se refiere a que expresa el grado de insaturación de los ácidos grasos. Bueno, nosotros vamos a ver estos 2. Estos 3, sin embargo, ¿por qué son útiles en nuestra área? Porque estos tres parámetros, nos dan una información acerca de la calidad y
pureza y composición de una grasa determinada. Entonces, vamos a abocarnos a estos dos. Veamos en la parte experimental. Veamos ahí la solubilidad de los lípidos simples. No vamos a hacer en la práctica, chicos, la solubilidad de lípidos simples. O sea, no vamos a tomar tubos de ensayo y vamos a poner una grasa y agua, una grasa y etanol, una grasa soluble, insoluble. No vamos a hacer eso. Lo que yo les pido es un nivel cognitivo superior. Quiero que me expliquen, utilizando esta tablita, cómo será la solubilidad de una grasa o aceite. Aquí quiero que por favor me coloquen aquí, encierren esto. Cuando decimos grasa o aceite, en nuestro contexto estamos hablando de triglicéridos. Grasa o aceite, repito, fíjense en mi cursor, estamos hablando de triglicéridos. ¿Cómo será la solubilidad de un triglicérido en los siguientes solventes? En agua, etanol, cloroformo, tetracloruro de carbono y glicocolato de sodio. Explicamos un poco sobre los solventes. Si se fijan, estamos usando solventes que van de muy polar, pongan aquí un ganchito ahí, con una flechita, muy polar, polar, muy poco polar. Tetracloruro de carbono, ustedes saben que es apolar, totalmente apolar. Y el glicocolato de sodio, que recuerden, hemos visto en teoría, es una sal biliar. Entonces yo quiero que me indiquen, explicando, por eso he puesto subrayado, si una grasa o un triglicérido será soluble en agua, y colocan acá positivo, negativo, como fuera. En etanol, positivo, negativo, bla, 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 todo esto acá. Pero no basta con eso, quiero que me expliquen. Pongan en agua, resultado de solubilidad, por ejemplo, negativo. ¿Por qué? En etanol, ¿cómo cabría esperar? Pues explicación, será positivo o poco soluble. Ustedes han aprendido en orgánica que se coloca insoluble, la escala es insoluble, poco soluble, soluble, ¿verdad? Repito, poco soluble, insoluble, poco soluble, soluble. Pues califican aquí y me explican por qué están respondiendo esto. Bueno, eso en cuanto a la solubilidad de lípidos y en cuanto a estos solventes. Lo que vamos a hacer es la determinación del índice de acidez de un acilglicerol. Fíjense que estoy usando sinónimos. Un acilglicerol, que puede ser un triglicérido, que a su vez se llama comúnmente una grasa o aceite. Fundamento, porque vamos a ver en qué se basa este índice de acidez. Todos alguna vez, chicos, hemos visto de manera cotidiana que cuando se deja un aceite por mucho tiempo o un frasco mal tapado, se produce el enranciamiento, es decir, que al sentir el olor, y bueno, pues menos probar, ¿no? Pero el olor es muy desagradable. Es decir, se descompone la sal, el aceite pierde toda su calidad. Entonces, las grasas almacenadas pueden enranciarse debido a la oxidación de los dobles enlaces de sus ácidos grasos. Pero sobre todo ocurre esto. Ocurre una hidrólisis, ¿de qué? Escriban aquí, de sus enlaces éster. Ocurre una hidrólisis de sus enlaces éster por acción de microorganismos. Aquí saco una flechita, por acción de sus lipasas. Los microorganismos tienen las enzimas lipasas, sus lipasas, que hidrolizan a los triglicéridos. Al hidrolizar los triglicéridos liberan ácidos grasos. Entonces podemos ver por qué se llama índice de acidez. Si hemos dicho que son ésteres, pero cuando entran en contacto con microorganismos, los microorganismos hidrolizan los enlaces éster y liberan ácidos grasos. Entonces, a eso se refiere el término acidez, la liberación de ácidos grasos. Empiezan a aparecer en el aceite ácidos grasos, producto de la hidrólisis del triacilglicerol, por acción de las lipasas de los microorganismos. Y entonces, la cantidad de ácidos grasos libres que detectemos nos va a dar un indicativo, de ahí viene el índice,
de la frescura y calidad de una grasa o aceite. Entonces, a este punto, chicos, cuanto mayor sea la cantidad de ácidos grasos libres, escriban, cuanto mayor sea la cantidad de ácidos grasos libres, el índice de acidez será mayor. El índice de acidez será mayor y la calidad del aceite menor. En todo caso, siempre hay un parámetro, ¿no? Que se dice, hasta este parámetro se acepta lo que les voy a dar al final. Entonces queda claro, ¿verdad? Si un aceite tiene un índice de acidez alto, pues se dice que es un aceite de baja calidad, y si sobrepasa en los límites, ya no sirve ni para vender, ni mucho menos para exportación. Entonces nos mide la cantidad de ácidos grasos libres, producto de la hidrólisis de los enlaces éster de un glicerol por acción de la lipasa de los microorganismos. Es obvio, ¿verdad, chicos? En sentido de que en el medio ambiente, no es obvio, pero en el medio ambiente existen microorganismos, levaduras, mohos. Todos alguna vez hemos visto cuando dejamos, por ejemplo, un pan, se llena en una bolsa o en condiciones de cierta humedad y calor, se llena de moho. Pues las levaduras nos están rodeando, gérmenes nos están rodeando. Pues si dejamos destapado un aceite, esas levaduras entran al aceite y para sobrevivir utilizan a los lípidos como fuente de alimento. Y al hacer esto liberan ácidos grasos que nosotros los detectamos en laboratorio. ¿Cuál es la definición entonces del índice de acidez? Esta es una definición muy técnica. El índice de acidez o valor de acidez, permítame leer, es el número de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar, ¿qué cosa? Los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de grasa. Toda vez que se habla de índice, siempre se ponen las condiciones bien claras. Miligramos de hidróxido de potasio requeridos ¿para qué? Para neutralizar los ácidos libres presentes, pero en 1 gramo de grasa. Decimos que vamos a neutralizar los ácidos grasos presentes en una cantidad determinada de triglicéridos. Esa neutralización la vamos a llevar a cabo mediante la técnica de la titulación. Vamos a titular la acidez con una solución valorada de hidróxido de potasio. Esto de valorada, subrayenlo. Una solución valorada. Entonces, vamos a determinar mediante la técnica de la titulación. En cuanto al grado de acidez, es el contenido en tanto por ciento de ácidos grasos que están libres en una grasa o aceite. En los aceites vegetales, generalmente el grado de acidez se expresa como ácido oleico. Esta definición, bueno, veamos eso primero. Siempre les decía que en los aceites vegetales se expresa como ácido oleico. Ustedes saben que existen gran cantidad de ácidos grasos, pues entonces por convención se ponen de acuerdo que para aceites vegetales se utilice como parámetro el ácido oleico. En algunos casos particulares, ustedes van a ver en bromatología al año, puede usarse o expresarse como ácido palmítico o ácido láurico. Pero, entonces, pues lo he puesto en recuadro. Por lo general, el grado de acidez de un aceite, ¿cuál es su definición? Se expresa en gramos de ácido oleico por 100 gramos de grasa. Esa definición es un poco más simple, ¿verdad? La otra es muy técnica. Miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos contenidos en 1 gramo de grasa es muy técnico. En cambio, el grado de acidez sí está expresado. Si agarra una botella de un aceite, sobre todo de esos que digamos son finos, diríamos así, tiene su grado de acidez expresado como grado de acidez, es decir, cuántos gramos de ácido oleico hay por 100 gramos de ese aceite o esa grasa. Entonces, ese es el grado de acidez y esa es la diferencia con el índice de acidez. Bueno, entonces, quiero aclarar algo, tanto para la determinación del índice de acidez como grado de acidez, la parte experimental es la misma. Entonces, ¿qué sustancias y materiales necesitamos? Pues todos estos balanzas, matraces
Erlenmeyer, varillas, vidrios de reloj, buretas, soportes universales con su pinza, pipetas y matraces aforados. Sustancias, vamos a usar mantequilla o aceite de oliva y vamos a usar una muestra fresca y otra enranciada para ver la diferencia en el índice de acidez. Necesitamos, vamos a preparar solvente para grasas. El solvente para grasas está constituido por, perdón, está muy sensible este mouse. Está constituido por volúmenes iguales de alcohol etílico al 95% y éter etílico, volumen a volumen, ¿no? Es decir, si preparo 20 mililitros, será 10 mililitros de alcohol etílico y 10 de éter etílico. Aquí quiero aclarar algo. Fíjense, este solvente para grasas está formado por una mezcla de solventes. Y entonces saqué una flechita acá. Entre estos dos, chicos, si ustedes recuerdan química orgánica, entre estos dos, el éter etílico es el menos polar, una flechita. Solvente de menor polaridad. Respecto al alcohol etílico, si recuerdan sus estructuras, van a recordar que el alcohol etílico tiene cierto grado de polaridad a nivel de grupo oxidrilo. En cambio, en el éter etílico, ¿no? Los momentos de, digamos, los dipolos que se formarían en la estructura se anulan. El éter etílico es casi cero de polaridad. Y entonces, es una mezcla de dos solventes, uno de muy baja polaridad y otro de polaridad intermedia. ¿Esto por qué? Porque si vamos a titular con hidróxido de potasio, solución de hidróxido de potasio es una solución acuosa. Entonces, si yo usaría solo éter etílico, no podría haber la combinación del titulante con la muestra, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza de polaridad intermedia y polaridad muy baja. Luego necesitamos el indicador fenolftaleína, 10 gramos litro, o lo mismo que decir, al 1%, ¿no? Siempre disuelto en etanol. Y solución de hidróxido de potasio 0,1 normal, previamente valorado. Pues tenemos aquí las imágenes. Siempre vemos la seguridad química, para eso hemos avanzado. Tenemos el alcohol etílico que no reviste mayor, hay que tener cuidado por la inflamabilidad. El éter etílico, sí, hay que tener más cuidado, es inflamable y también tóxico por inhalación. Entonces, no pipetear con la boca, ¿no? Y mantener el reactivo lejos de cualquier mechero o llama de fuego. La fenolftaleína, pues, simplemente también es inflamable, sobre todo por su contenido en alcohol. Hidróxido de potasio, pues como todos los hidróxidos que alguna vez hemos visto ya en las otras prácticas, es corrosivo y tóxico por inhalación. Cuidado, en todo caso yo les voy a traer preparado, pero ustedes hacen sus cálculos. Procesos previos y conocimientos previos. ¿Qué se necesita tener claro para esta práctica? ¿Qué es la titulación? Ya les he dado unas diapositivas, no amerita que les pregunte, chicos, si ustedes recuerdan. A ver, nada más decirles esto. La titulación es un método, una técnica, podríamos decir, sumamente utilizada, sobre todo en el campo de la volumetría. También se llama valoración. ¿Y en qué consiste? Consiste en determinar la concentración desconocida de una solución o de un reactivo, determinar la concentración a partir de un reactivo que tenga o que conozcamos su concentración. El nombre de titulación es que le damos un título, su concentración es tanto, pero necesitamos tener un reactivo de concentración conocida y que esto sea garantizado. Toda titulación utiliza un indicador. Ustedes saben muy bien que los indicadores tienen la particularidad de cambiar de color. Aquí pongan, por favor, estoy hablando en este contexto, un indicador ácido-base o indicador ácido-base. Son aquellas sustancias químicas que tienen la particularidad de cambiar de color según se encuentren en medio ácido o en medio alcalino. Por lo general, químicamente, ¿qué son? Son compuestos orgánicos que son ácidos débiles o bases débiles.
Esto para que puedan detectar estos cambios, ¿no? Son ácidos débiles o bases débiles. Y permiten, en consecuencia, visualizar el punto final o punto de equivalencia en las reacciones de neutralización. No podríamos titular ni determinar la concentración de reactivos si no tendríamos el indicador. Entre los indicadores más utilizados tenemos a la fenolftaleína, el anaranjado de metilo, rojo neutro. Nosotros vamos a usar, en este caso, fenolftaleína. ¿Cómo vamos a determinar el índice de acidez y luego el grado de acidez? Nuestro procedimiento. Vamos a pesar más o menos entre 5 a 10 gramos de la sustancia problema. Hemos dicho que necesitamos un aceite o grasa fresca y un aceite o grasa rancia, ¿no? Vamos a pesar entonces entre 5 a 10 gramitos de esa nuestra muestra. Y preparamos aproximadamente 20 mililitros de solvente de grasa. Les había dicho entonces 10 mililitros de etanol y 10 mililitros de éter etílico. Y inmediatamente y rápido, porque el éter es sumamente volátil, disolvemos lo que hubiéramos pesado, digamos entre 5 a 10 gramos, en ese volumen preparado de solvente. Y añadimos unas gotas o 0,2 mililitros de fenolftaleína, el indicador. Una vez que añadimos todo esto, tapamos con un vidrio de reloj, repito porque el éter es muy volátil, y mezclamos realizando o impartiendo movimientos rotatorios, siempre tapado con un vidrio de reloj, hasta obtener, fíjense aquí, una emulsión. Esto que vemos así medio lechoso sería la emulsión de la grasa en los solventes que hemos colocado. Una vez que ya está emulsionado, nos toca titular. Entonces titulamos con hidróxido de potasio 0,1 normal, pero que previamente ha sido valorado. Esto vamos a ver enseguida. Nuestro titulante entonces es hidróxido de potasio. Colocamos en la bureta, aquí está nuestra grasa emulsionada, y comenzamos a titular con la técnica que ustedes ya saben, movimientos giratorios, y dejar caer pues gota a gota hasta viraje del indicador. La permanencia, hay algo estandarizado, es que debe estar constante durante mínimo 20 segundos, hasta obtener el color rosado. Quiere decir que hemos llegado al punto de neutralización. Nos toca anotar el volumen del hidróxido de potasio que hemos gastado y procedemos a calcular el valor de la acidez de grasa o aceite y también del grado de acidez. Ahí termina la parte experimental, pasamos a los cálculos. Considerar para los cálculos lo siguiente, esta igualdad, que un mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal equivale a 5,6 miligramos de hidróxido de potasio. Esta sería nuestra relación base, por eso le he puesto en un recuadro. Que un mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal equivaldría a esta cantidad de hidróxido de potasio. ¿De dónde saldría esta igualdad? Pues en clases yo les pregunto, estamos ahora en clase virtual, veamos. Partimos de esta relación. ¿Recuerdan cuál es la definición, por ejemplo, de una solución 1 normal? 1 normal significa que en un litro hay igual un equivalente gramo. Como el hidróxido de potasio tiene una valencia de 1, en ese sentido, su equivalente es igual a su peso molecular. Entonces, un litro de hidróxido de potasio, 1 normal, tiene 56 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, como estamos hablando de 0,1 normal, decimos que en un litro, 0,1 normal, pues habrá la décima parte. Pero estamos hablando en mililitros. Entonces, en 1 mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal, habrá, pues he puesto el mismo número, pero en su submúltiplo, en miligramos. Y ahí viene esta relación. Lo que significa, ¿qué significa esto así en manera muy, muy, muy práctica? Que por cada mililitro de hidróxido de potasio que, digamos, dispensemos en la bureta, en ese mililitro estamos colocando 5,6 miligramos de hidróxido de potasio. Eso significa, ¿verdad?
¿Y por qué estamos usando miligramos? Porque la definición del índice de acidez, recuerda, son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de grasa. Entonces, por eso estamos manejando miligramos. Está claro de dónde sale esto, ¿verdad? Bueno, esto es cierto. Esto es cierto siempre y cuando esto sea 0,1 normal exacto. Pero recordemos que siempre se debe utilizar o calcular un factor de corrección de la solución valorante y utilizarlo en los cálculos de la determinación del índice de acidez. ¿Por qué determinamos un factor de corrección? Ustedes recuerdan, hemos hablado ya de esto en otras prácticas, el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio tiene la particularidad de ¿qué? De ser higroscópicos, chicos. Entonces, recuerden utilizar un factor. ¿Por qué? ¿Por qué usamos un factor? Porque el hidróxido de potasio es sumamente higroscópico. Es decir, que absorbe humedad del medio ambiente. Entonces, así hagamos bien nuestros cálculos de cuántos gramos de hidróxido de potasio vamos a gastar si preparamos 0,1 normal. Obviamente es un cálculo aparte esto. Por más que hagamos bien los cálculos y por más que usemos la mejor balanza, en cuanto estemos pesando, el hidróxido de potasio está absorbiendo humedad. Y entonces, el valor que nos registra la balanza no es el verdadero, sino que es, obviamente, el hidróxido de potasio más el agua que está absorbiendo. Entonces, por eso debemos calcular un factor de corrección. Repito, porque el hidróxido de potasio es muy higroscópico. Absorbe agua, en consecuencia, debemos calcular el factor de corrección. Por ejemplo, si el factor de corrección para el hidróxido de potasio que vamos a usar en la práctica, me estoy inventando un valor acá, si sería 1,02, no tiene unidades, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la normalidad real? El factor de corrección es igual a normalidad real sobre normalidad teórica. Normalidad real va a ser en consecuencia despejando normalidad teórica por factor de corrección. La normalidad teórica 0,1, el factor de corrección 1,2. Entonces la normalidad real sería 0,102. ¿Por qué estoy preguntando eso? Porque el cálculo hemos hecho considerando que va a ser 0,1 normal. Pero hemos dicho que al ser muy higroscópico, ¿cuál es la normalidad verdadera de la solución de hidróxido de potasio que hemos preparado? Pues su normalidad real está en función del factor de corrección. Ya no había sido 0,1, por ejemplo. Si es que este es el factor, la normalidad sería 0,102, que sí afecta en los resultados. Entonces, fíjense qué importante es conocer el factor de corrección. Es más, en todo frasco que ustedes vean en laboratorios, y han debido ver en sus laboratorios de química analítica, digamos un frasco que diga hidróxido de potasio 0,1 normal. Abajo tiene que decir factor de corrección tantos. Cochabamba, tantos, ha sido preparado tal fecha por Juanito Pérez. Porque el hidróxido de potasio y hidróxido de sodio absorbe mucha humedad y anhídrido carbónico también absorbe. Entonces, abriendo y cerrando se puede cambiar esto. Bueno, entonces siempre se pone un factor de corrección. El factor de corrección nos va a ayudar a conocer qué cosa, la normalidad real. El factor de corrección garantiza la exactitud de un análisis. No puede hacerse un análisis de exactitud en química analítica respecto a estos compuestos como hidróxido de sodio, potasio y los que sean higroscópicos. No se puede hacer con exactitud si no conocemos y calculamos previamente un factor de corrección. ¿Cómo calculamos el factor de corrección? Recordemos, chicos, normalmente yo les daba eso de tarea. Vayan, repasen y la siguiente clase me traen y tomo. Pues casi siempre como una invariante yo tenía que resolver al final. Pues lo resolvemos ahora. Les he puesto paso a paso porque es importante para ustedes, porque tienen que pasar a 4º año sabiendo y dominando esto. Y aparte que también voy a preguntar en el examen. Pero no porque pregunten en el examen, sino porque es necesario que sepan, que recuerden, diré. Yo sé que saben. ¿Cómo calcular el factor de corrección? ¿Cómo calculamos factor de corrección del hidróxido de potasio? 0,1 normal.
Para calcular los factores de corrección debemos utilizar siempre una sustancia tipo primario o tipo patrón primario. ¿Qué es una sustancia tipo patrón primario? Es una sustancia que se utiliza para realizar valoraciones o estandarizaciones. ¿Pero qué es en esencia? Son sólidos que deben cumplir las siguientes exigencias. Una sustancia tipo patrón primario es aquel que tiene composición conocida. ¿Qué quiere decir eso? Que se conoce su estructura y que por tanto podemos hacer cálculos estequiométricos. Debe tener pureza elevada y las pocas purezas que tenga no deben interferir en la titulación. Debe ser estable a la temperatura ambiente. No debe absorber humedad ni descomponerse a temperatura ambiente. Debe ser posible secarlo en la estufa. Por lo general, sustancias que son polvos se colocan en la estufa, ¿verdad? Debería hacer eso. A veces no se hacen prácticas por falta de tiempo, chicos, pero todas, cuando vayan a preparar una solución de concentración, digamos, con exactitud, se coloca unos minutos en una estufa, más o menos a unos 40 grados, tampoco muy caliente, ¿no? Para eliminar un poco el agua que hubiese absorbido. Y no tiene que descomponerse, tiene que ser posible de ser secado en la estufa. Y debe reaccionar rápido y estequiométricamente con el titulante, si no, ¿para qué, verdad? Y debe tener un peso equivalente grande para que podamos manejar, no tengamos que usar 0,1 miligramos y obviamente sea fácil, se complicaría si no tenemos balanzas analíticas. Entonces, debe tener peso equivalente grande, peso molecular grande y en consecuencia equivalente grande. Todas estas características tienen solo cierto tipo de compuestos y se llaman tipo patrón primario. Son los que se utilizan para calcular factores de corrección. Y existen algunos que son específicos para ciertas sustancias. Por ejemplo, para el cálculo del factor del hidróxido de potasio 0,1 normal, se utiliza como sustancia tipo patrón primario el biftalato de potasio o también pues se puede llamar de las dos maneras, el ftalato, ácido de potasio. ¿De dónde he sacado esto, chicos? Les pongo aquí la referencia bibliográfica. Ustedes han debido utilizar otro libro, tal vez, no sé, de química analítica, pero pueden consultarlo en la biblioteca, es muy didáctico, Química Analítica Cuantitativa de Arthur Vogel. Hay la Química Analítica Quali y otro librito es la Química Quanti. Pues en la Química Analítica Cuantitativa, el autor Arthur Vogel. Pueden referenciar esto que les estoy dando. Entonces, el ftalato ácido de potasio es esta es su estructura. Ustedes recuerdan, deriva del ácido ftálico. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues les doy una reacción de obtención. Este sería el ácido ftálico. Pongan necesito ácido ftálico. Que recuerdan, es el ácido ortohidroxibenzoico. Entonces, si se coloca estequiométricamente una cantidad de hidróxido de potasio, de tal manera que solamente reaccione con un grupo carboxilo y nos formará esta sal, que en realidad es un ácido porque todavía tiene grupo carboxilo libre, ¿verdad? Entonces, este es el biftalato o si no, ftalato ácido de potasio. Esta es la sustancia tipo patrón primario, que es estable, que no absorbe humedad, que tiene un peso molecular relativamente alto, que reacciona estequiométricamente con el hidróxido de potasio. ¿Cómo calculamos el factor de corrección? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que hemos escogido ya, tenemos ya nuestra sustancia tipo patrón primario, en este caso ftalato de potasio, pesamos 0,5 gramos, exactamente, esto sí en balanza analítica. Pesamos exactamente 0,5 gramos en un Erlenmeyer pequeño. Y añadimos, fíjense, directo pesar en un Erlenmeyer, no pasar de un papelito o de un videoreloj que puede perderse, porque estamos titulando, sacando un factor de corrección. Entonces, se aconseja en un Erlenmeyer pequeño, directo ahí pesar 0,5 gramos, exactamente. Y añadir unos 25. Cuando digo unos, puede ser 24, 30, 20, hasta disolución de esta cantidad del biftalato.
Una vez que lo hemos disuelto, vamos a titular con la solución de hidróxido de potasio cuyo factor deseamos determinar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En la bureta está el hidróxido de potasio 0,1 normal y en el matracito está el biftalato de potasio, los 0,5 gramos. Y se añade fenolftaleína, obviamente, y se comienza a titular gota a gota y en duplicado o triplicado. 3 veces hacer esto, ¿no? Hasta obtener el color, el rosado. De esa manera tendríamos nuestros datos. Peso del biftalato, 0,5 gramos. El peso molecular del biftalato, pues lo calculamos a partir de su fórmula. Les he dado la fórmula, 204. Y, por ejemplo, gastamos, pues estoy inventando un valor, gastaríamos 24 mililitros, por ejemplo. Una aclaración, chicos, esto no vamos a hacer. Esto, digamos, yo les estoy dando como recuerdito de cómo se calcula el factor de corrección. Yo directo en práctica les voy a dar el valor del factor de corrección, pero les estoy indicando de dónde, cómo, recordando cómo se hace. Entonces, por ejemplo, si gastaríamos 24 mililitros, quiere decir que al titular esto hemos gastado 24 mililitros hasta que se observe la neutralización. ¿Cómo hacemos el cálculo? Sabemos, recuerden ustedes que siempre la reacción en reacciones de neutralización es reacción de equivalente a equivalente, ¿recuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que un equivalente de hidróxido de potasio, que está en la bureta, ha reaccionado con un equivalente del biftalato de potasio, que está en el matrasaborado. Sabemos que el peso molecular es 204. Y si vemos la estructura, el biftalato de potasio es un ácido monoprótico, monobásico. Entonces su valencia será 1. Y entonces un equivalente va a ser igual al peso molecular. Entonces, si un equivalente del talato ácido de potasio es igual a su peso molecular, ¿cuánto hemos puesto en el matracito? 0,5 gramos. Nuestra pregunta aquí es, en los 0,5 gramos, ¿cuántos equivalentes hay? Si hacemos esta regla de 3, tenemos estos equivalentes y expresándolo en miliequivalentes, ¿verdad? Recorremos 3 puntitos, 2.45 miliequivalentes del talato ácido de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 0,5 gramos que hemos pesado, recuerdan, del talato ácido de potasio, hay 2.45 miliequivalentes que hemos neutralizado con 24 mililitros de nuestro hidróxido de potasio. Es decir, lo que les digo, que en 0,5 gramos del talato ácido de potasio hay 2.45 miliequivalentes del talato de ácido de potasio que está en los 25 mililitros. Si gastamos 24 mililitros, ¿qué significa eso? Si se gastaron 24 mililitros de hidróxido de potasio en la titulación, quiere decir que se necesitaron 24 mililitros de hidróxido de potasio para neutralizar ¿cuánto? 2.45 miliequivalentes que están en los 0,5 gramos que hemos puesto. Fíjense, quiere decir que para neutralizar estos 2.45 gramos, hemos tenido que gastar 24 mililitros de nuestro hidróxido de potasio. Como reacciona siempre equivalente a equivalente, esto también significa esto, que en 24 mililitros de hidróxido de potasio 0,1 normal, hay 2.45 miliequivalentes de hidróxido de potasio. No me he equivocado. Aquí estoy diciendo, ¿verdad? Les aclaro. Aquí estoy diciendo que en 20... Oh, caramba, mi mouse está medio loco. Que se ha necesitado 24 mililitros de hidróxido de potasio para neutralizar 2.45 miliequivalentes del talato. Pero como reacción equivalente a equivalente, significa que en nuestros 24 mililitros de hidróxido de potasio también hay 2.45 miliequivalentes de hidróxido de potasio. ¿Está claro eso, chicos? En este volumen que hemos gastado significa que hay esta cantidad de miliequivalentes. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál será la verdadera normalidad de nuestro hidróxido de potasio, puesto que al pesar ha absorbido mucha humedad y el peso no es el totalmente del hidróxido de potasio? La pregunta es, ¿cuál es la normalidad real? Por lo que hemos hecho hasta ahora, significa que en 24 mililitros de hidróxido de potasio 0,1 normal hay
2.45 mil equivalentes de hidróxido de potasio. Si yo quiero saber la normalidad, yo quiero saber en un litro cuánto de equivalentes o mil equivalentes de hidróxido de potasio hay. Si resolvemos esta simple regla de 3, tendremos que en 1000 mililitros, o sea, en un litro habrá 0.88 mil equivalentes de hidróxido de potasio. Expresado en equivalentes será 0.102. Entonces, la verdadera normalidad de nuestro hidróxido de potasio es 0.10208. Podemos quedarnos con 3 dígitos. Esa es la verdadera normalidad. ¿Cómo calculamos el factor de corrección? Otra vez aplicamos esta formulita. Normalidad real, 0.102. Hemos calculado con el factor de corrección, con el cálculo que hemos hecho. Y normalidad teórica, 0.1. Entonces, el factor de corrección es 1.02. Esto anotamos en nuestro frasquito. Esta es la metodología para calcular el factor de corrección. Este factor de corrección lo tenemos que usar en el cálculo del índice de acidez. ¿Cómo usamos el factor? Para el cálculo o los cálculos del índice de acidez y grado de acidez, del índice de acidez en este caso, partimos otra vez de esta relación, digamos, general. Un litro, uno normal, son 56 gramos de hidróxido de potasio. ¿Verdad? Es la general. Entonces, si uno normal tiene 56 gramos de hidróxido de potasio, ¿cuál habría sido la normalidad real? 0.102. Entonces, si multiplicamos y resolvemos esta regla de 3, tendremos 5.71, que significa este resultado, que 1 mililitro de hidróxido de potasio 0.102 normal, que es nuestra normalidad real, tiene 5.717 miligramos de hidróxido de potasio. 1 mililitro de hidróxido de potasio 0.102 equivale a 5.717. Ya no es, ¿recuerdan? 5.6. 5.6 es siempre y cuando esto sea 0.1. Pero como es 0.102, ahora cambia. 5.717 miligramos de hidróxido de potasio. Según cuánto se gaste en la práctica, por eso he dejado así, no sé cuántos gastaremos, cuánto peso pondremos, pues usamos esto para calcular los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres que estén en la muestra que usemos. Pero recuerden la definición. Esos mililitros que hemos gastado es para, digamos, 5, 8, 3, ¿cuántos gramos usaremos de grasa? Por definición tenemos que calcular por gramo de grasa. Y entonces, este cálculo que se obtenga, repito, lo pongo X porque no sabemos hacer experimental, este es el verdadero índice de acidez de la grasa en estudio. Bueno, de esa manera se calcula el índice de acidez. Con los mismos datos experimentales, podemos calcular el grado de acidez. Recuerdan que hemos dicho que el grado de acidez es la cantidad en gramos de ácido oleico presentes en 100 gramos de grasa. El anterior era 1 gramo, aquí es en 100 gramos de grasa. ¿Y cómo vamos a hacer los cálculos? Ya no vamos a volver a titular. Los datos que obtengamos de la parte experimental nos sirven para calcular también el grado de acidez. O sea, el grado de acidez es otra forma de expresar, incluso más flexible, más sencilla. Consideramos para los cálculos esta relación, que 1 mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal equivale a 28.2 miligramos o es capaz de neutralizar 28.2 miligramos de ácido oleico. Tenemos que usar el factor, no se olviden. ¿Cómo usamos el factor para determinar el grado de acidez? El peso molecular del ácido oleico, aquí tiene la estructura del ácido oleico, pues es 282 gramos mol. Es un ácido también que puede ceder un solo protón, en consecuencia su equivalente será el mismo peso molecular. Y entonces decimos que si en 1 litro, uno normal de hidróxido de potasio es capaz de neutralizar esta cantidad, o sea, un equivalente de ácido oleico, si uno normal neutraliza esta cantidad de ácido oleico,
¿Cuánto es nuestra verdadera normalidad? Según el factor que hemos calculado, había sido 0,102. Con 0,102, pues será que si nuestro hidróxido de potasio 0,102 es capaz de neutralizar a 28.764 gramos de ácido oleico. Y en consecuencia partimos otra vez de esta relación. Si 1 mililitro de hidróxido de potasio 0.102 normal es capaz de neutralizar esta cantidad de ácido oleico, ¿cuántos mililitros habríamos gastado? No sé, 15, 4, no sé, en la práctica, pues nos va a dar los miligramos de ácido oleico presentes ¿en cuánto? O gramos en lo que hubiéramos pesado, por ejemplo, 10 gramos. Por definición, tenemos que pesar por cada 100 gramos. Fíjense que son reglas de 3 muy simples en ese sentido, ¿no? Por tanto, el valor que ustedes obtengan será el grado de acidez de la grasa expresado como ácido oleico. Bueno, entonces de esas dos maneras calculamos el índice de acidez y el grado de acidez de los aceites. Resultados: van a realizar cálculos utilizando el volumen de hidróxido de potasio que se gasta en la titulación. Van a calcular el índice de acidez y grado de acidez de las muestras utilizadas en la práctica. Interpretar los resultados obtenidos. Les doy valores de referencia para que les sirva la interpretación. Es que, por ejemplo, índice de acidez en aceites y grasas refinadas está entre 0,2 y 1 miligramo de hidróxido de potasio. Valores superiores a estos indica que la grasa ya no puede ser comercializada, el aceite. El grado de acidez siempre debe ser inferior a 2. En los aceites muy, muy refinados de oliva, virgen, extra virgen, está entre 0,8 y 1 incluso. Entonces, a menor valor de índice de acidez y menor grado de acidez, el aceite es mucho más fino, mucho más agradable. Y entonces forma parte, repito, del control de calidad. Nosotros como bioquímicos tenemos que saber calcular esto. Si en algún momento a ustedes se les ocurriera trabajar en un laboratorio de control no sé, en fino o alguna otra industria, ¿verdad? Bueno, no solo eso, por ahí hacen ustedes alguna investigación con aceites. Tienen que saber que ese aceite no esté cerca de la rancidez, para eso le determinan el índice de acidez, sobre todo el índice de acidez en investigación. Luego, pues, en el informe colocan observaciones, conclusiones y el cuestionario de la práctica, que siempre es un cuestionario general de módulo. Sobre el problema y la hipótesis lo hacemos siempre en clases, ¿verdad? Ayer ya coloqué, chicos, el cuestionario del módulo 3 al 6, que tienen que entregarme el 26, como habíamos quedado. Y recuerden que el 31 es el examen de práctica. Y toda la semana, la siguiente semana tenemos la parte práctica de esto. Y la subsiguiente hacemos seminario. Y casi seguidito dan el examen. Y es mejor. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas hoy, siempre pueden hacerla en clases la siguiente semana. Entonces, ¿qué tienen que traer para la práctica? Solamente grupos A, B y C de cada uno de los grupos, ¿no? Los subgrupos A, B y C tienen que llevar un poquito de aceite fresco. Poquito, me refiero, digamos, unas 3 cucharas de aceite o 4 cucharitas de aceite en un frasquito chiquito. Aceite fresco. Los aceites rancios voy a llevar yo. Solo eso, por favor, aceite fresco, un poquitito. Eso nada más. Y sobre todo tienen que venir estudiando esto que hemos avanzado, chicos. Ya, vengan estudiando. Y si tienen cualquier duda, pues la resolvemos en clases. Bueno, si no hay ninguna pregunta, permítanme un cachito. Ya. Si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir. Son 40 personas. Ya registré. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden, chequeen en el Classroom, está en el Classroom de cada una de sus prácticas. En el 311, 12, 13 y 14 he colocado el cuestionario
Fíjense, tienen que entregar hasta el domingo de la siguiente semana, hasta las 11:30 de la noche. Tienen del domingo 26, creo que sí, de la siguiente semana. Y la subsiguiente semana, seminario y el 31 examen. Dime, Rocío. Buen día, doctora. Disculpe, el cuestionario 1 y 2 tenemos que subirlo ya el 28. No, chicos, a ver, lean, O pues, directamente. lean el Classroom, chiquito, les voy a matar. El 20, este domingo 20, me tienen que subir los cuestionarios 1 y 2, que ya les he dado hace tiempo. Les he puesto 20 porque he esperado que acaben sus exámenes. Ya, Chicos, gracias, doctora. pero este último cuestionario me lo van a subir el siguiente domingo. Tienen toda una semana para resolverlo. Y muchas de esas preguntas las hemos resuelto en clases, pero igual quiero reforzar eso. Me entregan el domingo 26, creo que sí, domingo hasta las 11:30 de la noche. ¿Está claro, chiquitos? ¿Sí? Ahora sí, Rocío. Sí, doctora, gracias. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.